¿Te ha pasado que te descubres hablando en voz alta cuando no hay nadie más cerca? Quizá te oyes describiendo lo que haces, manteniendo diálogos internos con posturas opuestas o dándote indicaciones mientras intentas resolver algo complicado. Tal vez incluso sentiste incomodidad si alguien llegó a escucharte, porque durante mucho tiempo se ha difundido la idea de que hablar solo es una señal de desequilibrio. Sin embargo, lo que hoy se comprende desde el estudio del cerebro cuenta una historia muy distinta. Quienes se expresan verbalmente consigo mismos cuando están solos no presentan ningún defecto. Por el contrario, suelen mostrar patrones cognitivos y emocionales particulares que no son tan frecuentes en la población general. Estos rasgos se relacionan con un pensamiento más flexible, una regulación emocional más afinada, una imaginación más activa y una habilidad especial para enfrentar problemas complejos. Durante mucho tiempo, este tipo de autoexpresión fue vista como algo extraño o incluso preocupante en la adultez, por lo que apenas recibió atención fuera del ámbito del desarrollo infantil. No obstante, ahora se reconoce que los adultos que conservaron este hábito poseen ventajas mentales observables frente a quienes lo abandonaron por completo. Hablarse a uno mismo no es una excentricidad, sino una herramienta mental avanzada. Imagina una situación cotidiana. Estás solo en casa preparando una comida y te escuchas decir que primero cortarás ciertos ingredientes y luego encenderás la estufa. O estás buscando un objeto extraviado y vas formulando hipótesis en voz alta sobre dónde podría estar. También puede ocurrir mientras trabajas en algo importante y verbalizas tu frustración o la necesidad de cambiar de enfoque. Si alguien apareciera de pronto, es probable que sintieras pudor y trataras de justificarte con humor, porque se nos ha enseñado que este comportamiento es infantil o señal de inestabilidad. Sin embargo, esa verbalización espontánea cumple una función clave en la organización interna del pensamiento. Este diálogo audible, conocido como habla privada, es uno de los mecanismos más eficaces que tiene el cerebro para autorregularse. Que surja de manera natural indica una forma particular de conexión entre distintas áreas mentales. Muchas personas aprendieron a reprimir esta conducta al interiorizar normas sociales que la descalificaban, pero otras nunca la eliminaron del todo. Esas personas muestran configuraciones neurológicas y psicológicas específicas que aún están siendo estudiadas en profundidad. Desde una perspectiva teórica, se observó hace tiempo que los niños suelen acompañar sus acciones con palabras. Mientras juegan o exploran, describen lo que hacen, corrigen errores y se dan instrucciones. Esta forma de expresión no es caótica, sino una manera de guiar su conducta y ordenar su pensamiento. Con el paso del tiempo, ese diálogo suele volverse interno y silencioso, transformándose en pensamiento verbal. Sin embargo, este proceso no ocurre de la misma manera en todos. Algunas personas conservan la posibilidad de exteriorizarlo cuando lo consideran útil. Las investigaciones actuales respaldan esta idea y la amplían. Cuando alguien se habla en voz alta, no solo se activan las áreas relacionadas con el lenguaje, sino también regiones vinculadas a la planificación, la toma de decisiones y el control consciente. Al expresar los pensamientos de forma audible, el cerebro no solo procesa la información, también la percibe como un estímulo externo. De este modo, se genera un circuito en el que la mente produce el mensaje y, al mismo tiempo, lo recibe, lo que permite evaluarlo desde otra perspectiva. Se ha observado que, en determinadas personas, verbalizar durante tareas exigentes mejora el desempeño mental. No se trata únicamente de mantener la atención, sino de poner en marcha recursos cognitivos adicionales. Para algunos individuos, hablar en voz alta puede resultar una distracción, pero para otros actúa como un amplificador del pensamiento. Esta diferencia revela mucho sobre cómo está organizada su estructura mental. Uno de los rasgos más claros asociados a este hábito es una metacognición especialmente desarrollada.
La metacognición es la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos mentales. Al hablar contigo mismo, sacas tus ideas de la mente y las colocas en el exterior, donde pueden ser observadas, evaluadas y ajustadas. Es como crear una versión visible del pensamiento que permite analizarlo con mayor claridad. Este nivel de observación interna no está igualmente presente en todas las personas. Cuando el pensamiento permanece en silencio, suele avanzar de manera menos ordenada. En cambio, al expresarlo en voz alta, adquiere estructura, ritmo y coherencia, facilitando la comprensión y el control consciente de lo que ocurre en la mente. Un pensamiento suele conducir a otro, las asociaciones aparecen sin esfuerzo y la mente puede dispersarse con facilidad. Sin embargo, cuando expresas tus ideas en voz alta, te ves obligado a ordenarlas mediante el lenguaje. Ese proceso exige transformar una masa difusa de impresiones mentales en frases comprensibles, y ese esfuerzo de organización constituye, por sí mismo, un ejercicio de reflexión consciente sobre el propio pensamiento. Las investigaciones sobre el funcionamiento cerebral muestran que las personas con una elevada capacidad de autorreflexión presentan mayor actividad en ciertos circuitos neuronales vinculados con la observación interna y el seguimiento de los propios estados mentales. Estas zonas participan en la evaluación constante de cómo pensamos, sentimos y decidimos. Lo interesante es que esta habilidad puede evaluarse de manera objetiva. Cuando alguien realiza una tarea mental y luego valora su propio desempeño, quienes poseen una autorreflexión bien desarrollada suelen ser muy precisos en ese juicio. Reconocen con claridad cuando han tenido un buen resultado y cuando no, incluso sin recibir información externa. De forma consistente, quienes mantienen el hábito de hablarse a sí mismos suelen destacar en este tipo de evaluaciones internas. Esto resulta lógico. Al verbalizar con frecuencia lo que ocurre en tu mente, practicas de manera continua la observación de tus propios procesos cognitivos. Cada vez que te escuchas razonar, fortaleces esa capacidad de análisis interno. En la vida diaria, esto se traduce en una conciencia clara de tus fortalezas y limitaciones. Sabes qué actividades te resultan más exigentes, en qué momentos del día tu mente rinde mejor y qué enfoques te funcionan según el tipo de desafío que enfrentes. No se trata necesariamente de una memoria superior, sino de un conocimiento más fino sobre cómo opera tu propia mente. También es habitual que detectes tus errores con mayor rapidez. Cuando algo no encaja durante una tarea, aparece una señal interna que te alerta de que hay un problema. Puede que no identifiques de inmediato la causa, pero reconoces que algo falla. Esa alerta proviene de tu capacidad para supervisar tu propio razonamiento. Además, tiendes a aprender mejor de los fallos, porque tu mente no se limita a registrar que algo salió mal, sino que examina las razones detrás del error. Esta práctica constante de análisis interno te permite extraer aprendizajes más profundos de cada experiencia. En contextos de aprendizaje, esta habilidad se asocia con una asimilación más eficiente del conocimiento y una retención más duradera. No porque exista una inteligencia superior en términos convencionales, sino porque hay una mayor conciencia del propio proceso de comprensión. Se distingue con claridad entre entender realmente algo y haberlo memorizado de manera superficial, y esa diferencia resulta fundamental. En el ámbito laboral, esta cualidad se convierte en una ventaja notable. Reconoces con facilidad los vacíos en tu conocimiento, evitas aparentar comprensión cuando no la hay y buscas aclaraciones que otros pasarían por alto. Como resultado, construyes entendimientos más sólidos y profundos. Otro rasgo asociado a este hábito es una autorregulación emocional especialmente desarrollada. A simple vista, puede no resultar evidente la relación entre hablarse a uno mismo y gestionar las emociones, pero el vínculo es profundo.
Cuando surge una emoción intensa, las áreas cerebrales encargadas de la reacción emocional pueden tomar el control, reduciendo la capacidad de análisis y favoreciendo respuestas impulsivas. En esos momentos, verbalizar lo que sientes produce un cambio significativo. Al hablarte como si observaras la situación desde fuera, se crea una distancia psicológica que permite analizar la emoción en lugar de quedar atrapado en ella. Al formular preguntas, describir lo ocurrido y explorar posibles respuestas, se activan regiones del cerebro vinculadas con el control consciente, mientras disminuye la reactividad emocional. De este modo, la mente recupera equilibrio y claridad. Quienes se hablan a sí mismos de manera espontánea han entrenado esta estabilidad sin proponérselo. Cuando algo te irrita, es probable que lo proceses en voz alta. Cuando aparece la ansiedad, tiendes a examinarla desde distintos ángulos, ofreciéndote explicaciones y orientación. Esto no implica una ausencia de emociones intensas, de hecho, suelen experimentarse con profundidad. La diferencia es que existe una herramienta interna que evita quedar completamente desbordado. Puedes sentir la emoción y, al mismo tiempo, observarla y trabajar con ella. Es común que, al atravesar una situación emocionalmente compleja, hablar solo aporte una claridad que el pensamiento silencioso no logra ofrecer. Al escucharte, identificas patrones en tu manera de reaccionar que pasarían desapercibidos si permanecieran únicamente en tu interior. A veces surge una conexión inesperada con experiencias pasadas, lo que ayuda a comprender por qué una situación actual genera una respuesta tan intensa. Este proceso se asemeja a un trabajo de análisis personal que ocurre de forma natural gracias a la externalización del pensamiento. Expresar las vivencias emocionales mediante palabras, ya sea de forma hablada o escrita, facilita su procesamiento y reduce su carga interna. La expresión verbal tiene la ventaja de ser inmediata, fluida y adaptable al momento en que la emoción está ocurriendo. Además, existe evidencia de que quienes se hablan a sí mismos con regularidad tienden a quedar menos atrapados en ciclos repetitivos de pensamiento negativo. Esos bucles mentales que no conducen a soluciones ni alivio emocional. Cuando exteriorizas tus ideas y las oyes resonar fuera de tu mente, a tu cerebro le resulta más sencillo detectar cuando estás girando en círculos sin avanzar. Al escucharte repetir la misma inquietud una y otra vez, surge una señal interna que indica que ese camino ya fue explorado. En ese punto, se abre la posibilidad de soltar el pensamiento o de tomar una dirección distinta. La capacidad de observar tu propio razonamiento se une entonces a la regulación emocional, creando una habilidad poco común para no quedar atrapado en patrones mentales improductivos. Los rasgos que siguen no se relacionan directamente con el intelecto ni con las emociones, sino con algo aún más básico, la manera en que tu mente interpreta y organiza la realidad. Comprenderlos permite ver que hablar contigo mismo no es una costumbre azarosa, sino una manifestación de un funcionamiento cerebral particular que ofrece ventajas sutiles, aunque profundas, en la forma de experimentar el mundo. Uno de estos rasgos es un estilo cognitivo en el que el lenguaje ocupa un lugar central en el pensamiento, no solo en la comunicación. Esto va más allá de lo evidente. Existe desde hace tiempo un debate sobre si el lenguaje es simplemente un medio para expresar ideas ya formadas o si, por el contrario, moldea la manera en que esas ideas se construyen. Lo más probable es que las personas se sitúen en distintos puntos de ese continuo. Quienes se hablan a sí mismos con frecuencia suelen depender del lenguaje como estructura principal de su pensamiento. No significa que no puedan pensar sin palabras, sino que las ideas más complejas, claras o elaboradas tienden a organizarse de forma verbal. Esta diferencia se refleja en la forma en que las personas abordan ciertos desafíos. Ante tareas que pueden resolverse mediante imágenes o mediante palabras, algunos recurren de inmediato a representaciones visuales, mientras otros se narran el proceso internamente. Al recordar un trayecto,
Por ejemplo, algunas personas imaginan el recorrido, mientras otras repasan instrucciones verbales. Al planificar actividades, unos visualizan esquemas mentales y otros construyen una narración interna. Quienes suelen hablar consigo mismos tienden a inclinarse por este segundo enfoque. Este estilo ofrece ventajas claras. El lenguaje permite clasificar, abstraer y jerarquizar conceptos con gran precisión. Facilita el manejo de ideas complejas y relaciones abstractas, algo especialmente útil en campos que requieren razonamiento conceptual profundo y estructurado. También suele asociarse con una memoria verbal sólida, capaz de retener no solo el significado general de lo escuchado o leído, sino también la forma específica en que fue expresado. Al mismo tiempo, puede haber ciertas limitaciones. Las tareas que dependen casi exclusivamente de habilidades espaciales o visuales pueden resultar menos intuitivas. Imaginar rotaciones complejas, orientarse sin referencias verbales o manipular mentalmente estructuras tridimensionales puede requerir un esfuerzo adicional. La mente busca traducir todo en palabras, y no todo se presta fácilmente a esa transformación. Lo interesante es que el hábito de hablar en voz alta revela una forma eficaz de sacar provecho de este procesamiento verbal. Al externalizar el pensamiento, se impone una secuencia lineal que ordena lo que, en silencio, podría aparecer de manera caótica. Las ideas deben expresarse una tras otra, lo que obliga a completarlas antes de pasar a la siguiente. Esta linealidad aporta claridad y coherencia, especialmente cuando se enfrentan problemas con múltiples componentes. Al expresarte verbalmente, tu propia voz actúa como un organizador externo. Permite dividir un problema en partes manejables y abordarlas sin perder el hilo. En muchos casos, soluciones que permanecían difusas o implícitas se vuelven evidentes al intentar ponerlas en palabras. Algo que se intuía sin forma definida adquiere contornos claros en el momento de ser expresado, incluso si no hay un interlocutor presente. Este fenómeno explica por qué, al explicar una idea en voz alta, aparecen respuestas que antes no estaban disponibles. El valor no reside en a quien se dirige la explicación, sino en el acto mismo de verbalizar. Al hacerlo, el pensamiento se consolida y se vuelve accesible de una manera distinta. Otro rasgo que suele acompañar este hábito es una relación particular con la soledad. Quienes se hablan a sí mismos no solo suelen sentirse cómodos estando solos, sino que encuentran en esos momentos un espacio fértil para el pensamiento profundo. No se trata de aislamiento ni de desconexión emocional, sino de una elección consciente o intuitiva de un entorno en el que la mente funciona con mayor libertad. La soledad suele confundirse con carencia de vínculos, pero existe una diferencia clara entre estar solo por falta de opciones y elegir la soledad como un estado óptimo para reflexionar. En este segundo caso, el tiempo a solas permite acceder a formas de procesamiento mental que resultan difíciles en compañía de otros. Cuando estás con otras personas, incluso en contextos agradables, una parte significativa de tu energía mental se destina a interpretar señales sociales, ajustar tu comportamiento, anticipar respuestas y coordinar turnos en la conversación. Ese esfuerzo constante limita el acceso a ciertos niveles de análisis interno. En cambio, en ausencia de estímulos sociales, la mente puede dedicarse por completo a explorar ideas, emociones y conexiones internas con mayor profundidad y continuidad. Todo este procesamiento social consume una cantidad considerable de recursos mentales. Sin embargo, cuando te encuentras completamente a solas, esa carga desaparece. En ausencia de interacción social, las áreas del cerebro dedicadas al control consciente dejan de ocuparse de señales externas y pueden concentrarse plenamente en la tarea que tengas delante. Para quienes suelen hablar consigo mismos, ese es el contexto en el que surgen los pensamientos más profundos y elaborados.
Algunos estudios sobre la soledad entendida de forma positiva describen a personas que no solo toleran estar solas, sino que disfrutan activamente de esos momentos. Para ellas, el tiempo a solas es cuando se sienten más creativas, más reflexivas y más capaces de sostener un trabajo mental intenso. En estos casos, la soledad no se vive como silencio, sino como un espacio lleno de diálogo interno. Hablarse a uno mismo se convierte en una forma distinta de conversación, una que ocurre hacia adentro, pero que puede expresarse en voz alta. Este patrón suele revelar varios rasgos personales. Por un lado, indica una vida interior rica y activa. No existe una dependencia constante de estímulos externos para mantener el interés o la motivación. La propia mente ofrece suficientes ideas, preguntas y reflexiones como para sostener largos periodos de atención. Es posible pasar mucho tiempo a solas sin experimentar aburrimiento, porque el diálogo interno mantiene la mente ocupada. También suele aparecer una relación selectiva con la energía social. No implica rechazo hacia otras personas ni falta de disfrute en compañía, sino conciencia de que la interacción social tiene un costo mental. Después de convivir o conversar durante un periodo prolongado, incluso si la experiencia fue agradable, surge la necesidad de retirarse para recuperar equilibrio. Durante ese tiempo de aislamiento voluntario, la autoverbalización aparece de forma natural como un modo de procesar lo vivido. Además, muchas de las ideas más originales o soluciones más claras suelen emerger en esos momentos de soledad. En contextos grupales es posible participar y aportar, pero las comprensiones más profundas suelen tomar forma cuando no hay presión externa ni necesidad de filtrar el pensamiento para otros. Hablarse a uno mismo sin restricciones permite explorar ideas con libertad y profundidad. Desde el punto de vista neurológico, esto tiene sentido. Existe una red cerebral que se activa cuando la atención no está dirigida a estímulos externos concretos. Esta red está asociada con la creatividad, la integración de información y la aparición de comprensiones repentinas. Su actividad es mayor cuando no hay demandas sociales inmediatas. Las personas que se hablan a sí mismas parecen tener una relación especialmente fluida con este modo de funcionamiento mental. Les resulta más fácil acceder a él y permanecer en ese estado sin distraerse, permitiendo que la mente divague de manera productiva. Esto no implica falta de habilidades sociales. Muchas personas con este perfil se desenvuelven bien en entornos sociales cuando así lo deciden. La diferencia está en que distinguen con claridad entre el tiempo compartido con otros y el tiempo a solas, y valoran ambos por motivos distintos. El espacio personal no es una carencia, sino una necesidad funcional. También suele existir comodidad con los propios pensamientos. Mientras algunas personas evitan estar solas porque el silencio las confronta con ideas incómodas, aquí se ha desarrollado una relación dialogante con la propia mente. Hablarse a uno mismo resulta natural porque existe interés genuino por lo que surge en ese intercambio interno. Sin embargo, es importante diferenciar entre distintos tipos de autohabla. No toda verbalización interna cumple la misma función. Existe una forma saludable y útil de hablarse a uno mismo, que ayuda a regular la conducta, resolver problemas y procesar emociones. Este tipo de diálogo interno tiene un propósito claro, aunque no siempre sea consciente, y se mantiene bajo control. Puede detenerse cuando es necesario y no interfiere con la vida cotidiana. En contraste, hay formas de autohabla que resultan problemáticas. Ocurren cuando el discurso interno se percibe como ajeno, incontrolable o predominantemente dañino, y cuando interfiere con el funcionamiento diario. En esos casos, puede tratarse de señales de malestar psicológico que requieren atención especializada. La diferencia fundamental está en la sensación de control y en la función que cumple ese diálogo interno. También conviene distinguir la autohabla productiva de la rumiación.
La primera impulsa el pensamiento hacia adelante, facilita el procesamiento y conduce a algún tipo de resolución. La rumiación, en cambio, consiste en repetir las mismas ideas negativas sin avanzar, atrapando la mente en bucles estériles. Cuando la verbalización interna se limita a ese patrón repetitivo, deja de ser una herramienta útil y se convierte en un obstáculo. Cuando el diálogo interno es variado y flexible, alternando entre planificación, análisis emocional, resolución de problemas o simples comentarios sobre la actividad que se realiza, se está utilizando una forma sofisticada de procesamiento mental. En ese contexto, hablarse a uno mismo actúa como un recurso cognitivo valioso. En conjunto, este patrón revela una forma particular de funcionamiento mental. La capacidad de observar los propios procesos, el uso del lenguaje como herramienta para estructurar el pensamiento, la habilidad para regular las emociones y una relación positiva con la soledad forman un sistema integrado. Cada uno de estos aspectos refuerza a los demás. La autorreflexión permite detectar patrones internos, el lenguaje les da forma. La regulación emocional facilita su uso incluso en momentos difíciles y la soledad ofrece el espacio necesario para que todo ocurra sin interferencias externas. Durante mucho tiempo se ha transmitido la idea de que hablar solo es algo extraño o indeseable. Sin embargo, desde el conocimiento actual sobre el funcionamiento del cerebro, se comprende como una estrategia avanzada de organización interna. Utilizar el lenguaje no solo para comunicarse con otros, sino también para ordenar la propia experiencia, es una muestra de un uso eficiente de los recursos mentales. Hablarse a uno mismo puede facilitar la resolución de problemas complejos, el procesamiento de emociones intensas, la toma de decisiones reflexivas y la claridad mental. No es un obstáculo para el buen funcionamiento, sino una de las vías a través de las cuales la mente optimiza su rendimiento.